Queridos hermanos, hermanas y miembros de la comunidad educativa del Colegio Vasco de Quiroga, nos encontramos en un tiempo privilegiado, tiempo de Cuaresma, tiempo para la reflexión, para el encuentro personal con Jesucristo. Yo soy el hermano René Cedeño, soy religioso pasionista de Panamá. Actualmente me encuentro en la comunidad formativa de El Salvador en mi proceso de estudios teológicos. Y es para mí un gran placer, una gran bendición poder compartir con ustedes esta segunda jornada de meditación sobre la pasión del Señor. Hoy vamos a caminar desde el Getsemaní, desde el huerto de los olivos con Jesús. Abramos pues nuestro corazón, dispongamos nuestra alma para acompañar a Jesús en este camino hacia el Calvario y dejémonos acompañar también por Él. ¿Cómo nos vamos a dejar acompañar por Él? Escuchando sobre todo su palabra, dejándonos inundar por aquello que el Hijo de Dios, que es Verbo hecho carne, ha venido a decirnos. Vamos allá, vamos a Getsemaní, descubramos qué sucedió, qué nos enseña Jesús y a qué estamos invitados hoy, toda la comunidad formativa. ¿A qué nos invita el Hijo de Dios en esta Cuaresma? Vamos a escuchar ahora la lectura del Evangelio que se nos propone para esta meditación, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 36 al 46. Vamos a escuchar, dejémonos inundar. Del Evangelio de San Mateo. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y oren, velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Viene entonces donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, y dice a Pedro: ¿con que no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto de una riqueza profunda, un texto que nos lleva incluso a sentir toda la carga emocional, toda la carga espiritual del que está revestida estas líneas del Evangelio de Mateo. Vamos a adentrarnos ahora en nuestra reflexión para ir descubriendo las perlas, los tesoros que se esconden detrás de estas letras, detrás de este Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús me quiere decir, te quiere decir a ti, para ir caminando en esta Cuaresma? Vamos a nuestra primera consideración de esta jornada de meditación. Y es que no podemos iniciar en otro lugar sino en Getsemaní, dándonos cuenta nosotros de algo que es supremamente importante y preguntándonos inicialmente: ¿para qué estas meditaciones? ¿Para qué vamos a Getsemaní? Pues vamos a Getsemaní para estar con Jesús, para acompañarle.
Nuestras reflexiones cuaresmales nos proponen estar un poco con Jesús en Getsemaní y en el Calvario. ¿Para llegar a dónde? Preparados a la Pascua. Está escrito que en Jerusalén había una piscina milagrosa, y el primero que se zambullía en ella, cuando sus aguas se agitaban, quedaba curado. Pues bien, hoy debemos ser nosotros los primeros en lanzarnos en espíritu a esta piscina, a este mar del amor inmenso de Jesucristo manifestado en su pasión, muerte y resurrección. Vamos allá a Getsemaní, al huerto de los olivos. Nuestro viaje empieza después de la cena pascual. Jesús ya ha partido del cenáculo a hacer oración en el monte de los olivos. La agonía de Jesús en el huerto de los olivos, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, es que es un hecho afirmado por los 4 evangelios. Cada uno de los evangelistas pone su pigmento en cuanto a la descripción, en cuanto a los detalles de esa escena. Es algo completamente extraordinario que este hecho, que puede parecer menor, de poca importancia, tenga una centralidad tan profunda en la tradición escriturística de los apóstoles. Solo un acontecimiento histórico puede encontrarse fuertemente afirmado cuando el testimonio es dado por los evangelistas. El núcleo originario en torno al cual gira toda esta escena del huerto de los olivos de Getsemaní, y es aquí donde vamos a empezar nuestra reflexión, es en la oración de Jesús. El recuerdo de una lucha de Jesús en la oración ante la inminencia irreversible de su pasión, es decir, la muerte se acerca sin poder hacer nada, pero Jesús en su humanidad tiene una lucha interior. Jesús allí, siendo Dios y hombre verdadero, se enfrenta a una lucha profunda, grande. Y es que este aspecto sobre el que deseamos reflexionar no es menos importante que los demás detalles que encierra este texto. ¿A qué lucha decimos que se enfrentaba Jesús? Decimos que se enfrenta a una lucha por los gestos que vienen impresos en cada una de las etapas de la pasión de Jesús. Los gestos que él hace son los gestos de una persona que se debate en una profunda angustia moral. Caía en tierra, nos dice el texto, se levanta para ir donde sus discípulos, vuelve a arrodillarse, después se alza de nuevo, suda gotas de sangre. De sus labios sale la súplica: Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este cáliz. La violencia de la oración de Jesús nos muestra que la inminencia de su muerte le angustia. Y es aquí donde nosotros decimos que está esta lucha. Jesús está solo ante la perspectiva de un dolor enorme que está a punto de caer sobre él. La hora ha llegado. Esperada y temida, ese combate final con las fuerzas del mal. Es la hora de la gran prueba. Pero la causa de su angustia no es tanto lo que físicamente vendrá, sino sobre todo podemos decir, él no ha cometido mal, pero Jesús se debate entre el sentirse solo y toda la misión, todo el peso de ese mesianismo que Jesús realiza, todo el peso que cae sobre él. Él se siente cargado de todo el mal y de las indignidades del mundo. Él no ha cometido este mal, esta indignidad, pero es lo mismo porque él lo ha asumido libremente. Jesús se ve angustiado, se ve preocupado, se ve afligido por las angustias, los dolores y los sufrimientos que asume sobre él.
Jesús sufre en su propia persona, alma, cuerpo y corazón a la vez. Jesús, nos dice San Pablo apóstol, es el hombre hecho pecado. Ya tenemos pues un primer elemento muy importante de este encuentro con Jesús en Getsemaní. Jesús, como cada uno de nosotros, también se angustia. Jesús sufre. Jesús se preocupa, siente temor, siente ansiedad ante lo que vendrá. Y es aquí donde vamos nosotros viendo ya hacia dónde se encamina esta travesía que realiza Jesús. Ante esta angustia, ante estas dificultades, ante lo que viene y que no se puede evitar, ¿qué encontramos? Jesús lucha de dos formas con Dios, o es lo que podemos nosotros ir reflexionando en este pasaje de la Escritura. Nosotros nos damos cuenta que la palabra agonía, dicha de Jesús en Getsemaní para describir esa escena, hay que entenderla en el sentido originario de lucha, más que en el actual de agonía, porque a veces actualmente entendemos la agonía como aquel momento último de la vida, digamos, del ser humano, aquel último suspiro cuando ya se va perdiendo todo conocimiento, ya se va perdiendo todo dominio sobre la propia voluntad. Pues no, en Jesús es distinto, Jesús está plenamente consciente. Queridos hermanos, en este primer momento de nuestra consideración debemos tener en cuenta esto. Jesús, en ese momento del Getsemaní, no está solo la parte humana al sentirme, no. Jesús está todo entero, Dios y hombre verdadero, está allí, sufriendo, agonizando, sintiendo quizás temor, pues está allí. Jesús toma sobre sí todo el mal, Jesús toma sobre sí todo el pecado. Pero esto no podemos creer que fue un tomar simplemente y decir, no importa, voy caminando y ya pasará. No, Jesús se debate en esta lucha de la cual hablamos. Ahora bien, pasamos a nuestro segundo momento. Hemos visto ahora el panorama en el cual se encuentra Jesús. El asumir el pecado, la tragedia del ser humano, el asumir nuestra debilidad, le lleva a Jesús también a una forma de lucha. La palabra, como decíamos, agonía, que se refiere a Jesús, la entendemos como esa lucha. Llega el tiempo en que la oración se transforma en combate, y aquí va siendo ya una de las enseñanzas que Jesús nos regala en este texto, en este pasaje de la Escritura. La oración se vuelve combate, fatiga, agonía. Por eso escuchamos, sudaba como espesas gotas de sangre, sentía profunda tristeza, casi hasta el punto de morir. No hablamos en este momento de la lucha contra las distracciones, o sea, de la lucha con nosotros mismos. Hablamos de una lucha con Dios, y esto hay que tenerlo muy presente. Hablamos de una lucha con Dios. ¿Qué es lo que escuchamos que dice Jesús al Padre en el Evangelio? Jesús le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta lucha de la cual hablamos ocurre cuando Dios nos pide algo que nuestra naturaleza no está lista para darle, y ahí es entendible el miedo de Jesús. Ahí es entendible también nuestros temores, nuestras fatigas, nuestras ansiedades, nuestros miedos ante las misiones que se nos encomiendan. Jesús también la sintió. Nuestra naturaleza, que es débil, marcada siempre por tantas situaciones difíciles, a veces no está lista para darle a Dios aquello que nos pide. Aquella acción de Dios que se vuelve incomprensible, que a veces no es
acaparable por nuestra mente, no se puede entender, que es desconcertante, pues ahí encontramos nosotros a Jesús. En la Sagrada Escritura, y ahora vamos a entender por qué hablamos de dos luchas en esta segunda consideración de nuestra meditación. En la Sagrada Escritura hay muchos ejemplos de lucha, pero vamos a centrarnos en dos concretos. El caso de la lucha entre Jacob y Dios. ¿Por qué lucha Jacob con Dios? Jacob lucha ¿para qué? Para hacer que Dios pliegue su voluntad a lo que él quiere. No te irás hasta que no me bendigas, le dice Jacob al ángel del Señor. Pues bien, esta es un tipo de lucha. El buscar que Dios torne su voluntad a lo que yo quiero. Hasta que el Señor no cumpla lo que yo quiero, pues seguiré luchando. Hasta que no hagas lo que yo te pido, pues no dejaré de luchar. Y Jacob le dice, dime tu nombre. Está convencido de que usando el poder que le da a conocer el nombre de Dios, podrá prevalecer sobre su hermano Labán, que le está siguiendo. Dios lo bendice, pero no le revela su nombre. Jacob lucha, por tanto, ¿para qué? Para plegar, como decíamos, a Dios, a su voluntad. No así Jesús en Getsemaní. Jesús lucha ¿para qué? Lucha porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Dios mismo siente esta ansiedad, Jesús siente esta preocupación, pero no busca hacer su voluntad, sino que Él quiere someter su voluntad a la de Dios. Surge espontáneamente que nosotros nos preguntemos en esta reflexión, ¿a quién nos parecemos nosotros? En medio de nuestros problemas, en medio de aquello que parece inevitable que va a suceder, cuando se oscurece nuestro entendimiento y no vemos una salida, cuando tenemos esas luchas interiores, cuando sobre nosotros se viene una gran tormenta de preocupaciones y dilemas, ¿a quién nos parecemos? ¿A Jacob, que quiere que se haga su voluntad y no la de Dios? ¿O quiere que Dios doblegue su voluntad a sus caprichos? ¿O nos parecemos más a Jesús, que quiere que su voluntad humana se doblegue o se haga una sola con la voluntad de Dios? ¿A quién te pareces? ¿A quién nos parecemos? Es una primera pauta de reflexión. ¿A quién nos parecemos? Queridos hermanos y hermanas, quizás nos podríamos parecer a Jacob, que a veces luchamos para que Dios cambie de decisión, más que para cambiar nosotros mismos y aceptar su voluntad. O también podemos parecernos a Jesús, si aún ante los gemidos y la carne que suda sangre, buscamos abandonarnos en la voluntad del Padre. Y esto es una frase muy importante en la espiritualidad pasionista, en la vida de nuestro Santo Padre Fundador, San Pablo de la Cruz, abandonarse en la voluntad del Padre. Los resultados de las dos oraciones son muy diferentes. Los resultados de estas dos luchas son muy distintos. A Jacob Dios no le da su nombre, pero a Jesús le dará el nombre que está sobre todo nombre. Enseñanza clarísima. Cuando somos capaces de doblegar nuestra voluntad ante la de Dios y de no querer hacer nuestros caprichos, sino buscar siempre lo que Dios quiere de nosotros, Dios nos bendice. Dios hace su obra en cada uno de nosotros. Cuando somos capaces de perseverar en este tipo de oración, sucede algo muy extraño que es bueno conocer para que no perdamos esta ocasión preciosa. Las partes se invierten. Dios se convierte en quien ruega. Dios es el que pide ahora. Nos ponemos a rezar para pedir algo a Dios y una vez en oración
nos damos cuenta de que poco a poco es Él, Dios mismo, quien tiende su mano hacia cada uno de nosotros pidiéndonos algo. Has ido a pedirle que te quite aquel aguijón de la carne, aquella cruz, aquella prueba, que te libre de esa función, de aquella situación, de la cercanía de aquella persona. Y por el contrario, ¿de qué nos vamos dando cuenta? Dios nos va pidiendo poco a poco lo contrario, que aceptemos esa cruz, que compartamos con esa persona, que asumamos esa situación, esa función, ese cargo, ese ministerio, ese servicio. Nos damos cuenta poco a poco de ello, cuando somos capaces de perseverar en esta oración como Jesús. Jesús le pidió al Padre que le quitara ese cáliz, esa copa que tenía que beber. Pues el Padre tiende su mano hacia Jesús, diciéndole totalmente lo contrario, dándole la mano, tendiéndole la mano, pidiéndole que asumiera esa cruz para la redención del mundo. Una poesía de Tagore ayuda a entender de qué se trata todo esto. Es un mendigo quien habla y relata su experiencia en esta poesía. Dice más o menos así: había estado pidiendo de puerta en puerta por la calle de la ciudad cuando desde lejos apareció una carroza de oro. Era la del hijo del rey. Pensé, esta es la ocasión de mi vida. Y me senté abriendo bien el saco, esperando que se me diera limosna sin tener que pedirla siquiera. Más aún, que las riquezas llovieran el suelo a mi alrededor. Pero cuál no fue mi sorpresa cuando al llegar junto a mí, la carroza se detuvo y el hijo del rey se bajó. Y extendiendo su mano me dijo: ¿puedes darme alguna cosa? Qué gesto el de tu realeza, extender tu mano. Confundido, tomé del saco un grano de arroz, solo uno, el más pequeño, y se lo di. Pero qué tristeza cuando por la tarde, rebuscando en mi saco, hallé un grano de oro, uno solo, el más pequeño. Lloré amargamente. ¿Por qué? Por no haber tenido el valor de darlo todo. El caso más sublime de esta inversión de las partes es precisamente la oración de Jesús en Getsemaní. Él ruega al Padre que aparte el cáliz, pero el Padre le pide que lo beba para la salvación del mundo. Jesús no da una, sino todas las gotas de su sangre, y el Padre lo recompensa constituyéndole también como hombre, Señor, de modo que una sola gota de esa sangre bastara para salvar al mundo entero. Pues bien, ¿nos parecemos a Jacob o nos parecemos a Jesús? Reflexionemos, meditemos. Nuestra oración, ¿cómo es? ¿Queremos siempre de forma caprichosa que Dios haga lo que nosotros queremos? ¿O como Jesús inclinamos la cabeza de una manera libre, voluntaria, consciente ante la voluntad de Dios para asumir aquello que Él nos pide y para lo cual nos va a capacitar? Reflexionemos, pensemos, entra en tu interior y pídele al Señor que te dé la gracia de descubrir cómo es tu oración delante de Dios. Y es que esta oración muchas veces surge en momentos quizás no de plena felicidad y no de paz, sino como Jesús en momentos también de angustia, de dolor, de sufrimiento. Vamos ahora, queridos hermanos, en todo este panorama que estamos viendo. La oración, las luchas interiores, aquello que nosotros queremos pero que quizás no es la voluntad de Dios. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos aconseja. Porque en todo este texto Jesús nos va dando elementos para nuestra vida interior, para nuestra propia realidad, para la realidad no solo de las personas mayores, de las hermanas pasionistas que allí se encuentran, no. Jesús va dando elementos para el joven, Jesús va dando elementos para los profesores, va dando elementos para todos aquellos que forman parte de la familia de esta institución. Jesús nos regala en este texto las prendas de su amor.
Pues bien, vamos a pasar ahora a un tercer momento, a una tercera consideración. Y es que cuando los sufrimientos, las penas, las dificultades, los problemas son grandes o son mayores, pues hay que orar intensamente, hay que orar mucho más. Mientras más sean los problemas, más dificultosos sean las realidades en que nos encontramos, más hay que orar. Y es que esto nos lo enseña el propio Jesús en esta escena de Getsemaní. Estas palabras, nos dice San Lucas, preso de la angustia, oraba más intensamente. Una enseñanza grande. San Lucas nos dice, cuando escribe estas palabras, escritas precisamente con una intención pastoral, que es mostrar a la iglesia de su tiempo, sometida también a situaciones de lucha y de persecución, qué es lo que enseñó el Maestro a hacer en estos momentos de apuros. ¿Qué nos muestra Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús? Para descubrir qué nos enseña debemos primero tener en cuenta, y eso lo sabemos todos, desde los más jovencitos hasta los más mayores, que la vida humana, nuestra vida, está sembrada de dificultades, de pequeñas noches de Getsemaní, pequeñas noches de desilusión, de angustia, de tristeza, de persecución, de guerras, de luchas. Las causas son numerosas, cada uno tiene un historial de causas, de aflicciones y de problemas que si nos ponemos a hacer una lista no terminaríamos nunca. Una amenaza contra nuestra salud, un tema muy común en esta situación del COVID-19, una incomprensión en el ambiente en donde nos encontramos, nuestras hermanas en su comunidad, los maestros, profesores en el colegio, los jóvenes, los padres de familia en el hogar. Tantas situaciones, la indiferencia de quien tenemos cerca, el temor de las consecuencias por un error que hemos cometido. Puede que estas causas sean fuertes, pero ciertamente hay causas todavía mucho más profundas. Quizás el haber perdido el sentido de Dios. ¿Para qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Será que sí existe? ¿Por qué no camina conmigo? ¿Por qué no lo siento? La abrumadora conciencia del pecado que hemos cometido, de nuestra indignidad delante de Dios. La impresión que a veces tenemos en un mundo tan secularizado, en un mundo que cada vez va cambiando a ritmos agigantados, la conciencia que se tiene sobre uno mismo, sobre la familia, sobre tantas otras realidades, ese cosquilleo quizás de haber perdido la fe. En resumen, estamos hablando de que lo que muchos santos han llamado la noche oscura del alma. Jesús, en estas situaciones tan diversas, nos enseña que lo primero que hay que hacer es recurrir a Dios con la oración. No hay que engañarse. Es verdad que Jesús en Getsemaní también buscó la compañía de sus amigos, pero hay que tener cuidado. ¿Para qué la buscaba? ¿Para qué fue Jesús tantas veces a ver a los apóstoles? No para que le dijeran buenas palabras, ni para distraerse, para que lo consolaran por lo que venía, sino para que lo acompañaran en ¿qué? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Oren, para que lo acompañaran en la oración. Jesús les pregunta, ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren. Es importante observar cómo empieza la oración de Jesús en Getsemaní. Ya tenemos un primer elemento. En las situaciones difíciles, en los momentos de incertidumbre y de dificultad, recurrir a la oración como nos lo enseña Jesús en Getsemaní. Pero ahora vamos a dar un paso más adelante. ¿Cómo empieza esa oración de Jesús? Abba, Padre, todo es posible para ti. Un gran filósofo que nos encontramos en este ambiente académico, Kierkegaard, hace al respecto algunas reflexiones iluminadoras. La cuestión decisiva es que para Dios todo es posible, nos dice Kierkegaard. El hombre cae en desesperación solo cuando ya no tiene ante su persona posibilidad alguna. Ninguna tarea,
como cuando se dice no hay nada que hacer. Cuando uno se desvanece, se manda en busca de agua de Colonia o gotas de Hoffman. Pero cuando uno desespera, hay que decir, hallen una posibilidad, hallen una posibilidad. La posibilidad es el único remedio. Dar una posibilidad al desesperado para que recobre las ganas de vivir, para que se reanime. Porque si el hombre se queda sin posibilidades, si tú y yo ya no tenemos nada delante de nosotros, si todo se oscurece a nuestro alrededor, es como si faltara el aire. A veces, inventar una fantasía humana puede bastar para hallar una posibilidad. Pero al final, cuando se trata de creer, solo sirve esto, que para Dios todo es posible. Hay que tener muy en cuenta esto. Nos dice San Agustín que Dios escucha aun cuando no escucha. ¿Esto qué quiere decir? No obtenemos quizás de inmediato lo que estamos pidiendo, pero aún así Dios nos escucha. Cuando te parece a ti que Dios te ha abandonado, o lo que comúnmente se dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué? No, Dios está, pero quizás no se está realizando aquello que tú quieres en ese preciso momento, porque Él sabe cuándo. Su retraso es atender, es ya una escucha. Ese retraso, cuando tú piensas que Él no te está prestando atención, ya te está prestando atención, porque lo ha hecho con Jesús, para poder dar más de lo que le pedimos. Nuestra capacidad de orar, por tanto, hermano, hermana, padre o madre de familia, joven, que te encuentras meditando aquí con nosotros, nuestra capacidad de orar es nuestro gran recurso. Muchos cristianos, incluso los verdaderamente comprometidos, experimentan su impotencia ante las tentaciones y la imposibilidad. Impotencia que siente Jesús, porque allí se ve también su fragilidad humana. ¿Ya? Esa misma impotencia que sentimos tantas veces en este mundo tan cambiante, pues ante las tentaciones y la imposibilidad, nos sentimos también tambaleantes ante esas propuestas tan altas para adaptarnos a las exigencias de la moral evangélica, y que concluyen a veces que no podemos y que es imposible vivir integralmente la vida cristiana. En cierto sentido, tienen razón. Es imposible hacerlo por sí solos. Si no tenemos la ayuda de Dios, nos será imposible hacer frente a todo lo que viene, hacer frente a todo lo que tenemos delante de nosotros, hacer frente a todas las situaciones adversas que en nuestros entornos familiares, escolares, comunitarios tenemos. Jesús, ante la inminencia de su Pascua, no se queda solo, no dice yo soy autosuficiente y yo hago aquí como puedo. No, Jesús con la oración se pone delante de Dios. Jesús va, se comunica, se hace uno solo con el Padre en ese amor, en esa conversación, en esa comunión interior. Jesús nos da, como le dio también a los discípulos por adelantado, el medio y las palabras para unirse a Él en la prueba. ¿Dónde encontramos este medio? ¿Cuál es esa herramienta? El Padre Nuestro. Cuando vienen esas dificultades, cuando nos amenazan tantas situaciones difíciles, Jesús nos dice, aquí tienen, por poner un ejemplo coloquial, podríamos decir sencillo, Jesús nos da el teléfono para que nos comuniquemos con Dios, para expresarle aquello que nos está sucediendo. No hay un estado de ánimo que no se refleje en el Padre Nuestro y que no encuentre en esta oración la posibilidad de traducirse en ¿qué? En gozo, en alabanza, en adoración. En este tiempo de reflexión, de encuentro con el Señor, debemos ser capaces de tomar la joya que Jesús nos regala,
El Padre Nuestro es sobre todo la oración de la hora de la prueba. ¿Qué dice casi al final el Padre Nuestro? Líbranos de la tentación, líbranos del mal. Pedir auxilio a Dios es darnos cuenta de que no todo lo podemos solo. Doblegar nuestra voluntad ante aquello que Dios nos pide es un acto sinceramente sublime. Es, digamos, el acto, el momento, el lugar donde plenamente se realiza la vida de cada uno de nosotros. Descubrir que estamos llamados a ser uno con el Padre. La oración de Jesús empieza como el Padre Nuestro con el grito. Hay una anécdota muy peculiar que siempre me gusta recordar. Un sacerdote formador nuestro, durante una de las etapas, nos decía, en la misa, cuando vayamos a la Eucaristía, no se priven de decir Padre Nuestro. No esperen que solo el sacerdote la diga para entonces iniciar. Díganla ustedes con la fuerza, con toda la profundidad que tiene esa palabra. Padre, Padre Nuestro. Prosigue Jesús pidiendo que se haga su voluntad. Allí en el Getsemaní, Jesús llama al Padre y le pide que se haga su voluntad, que pase ese cáliz, como en el Padre Nuestro cuando decimos, líbranos del mal. Dice a sus discípulos que recen para no caer en tentación, y esto lo encontramos también en el Padre Nuestro cuando decimos, no nos dejes caer en la tentación. ¡Qué consuelo para la hora de la prueba! ¡Qué consuelo! ¡Qué herramienta! ¡Qué elemento tan privilegiado nos regala Jesús! Para las dificultades, démonos cuenta que no tenemos un Dios que deja las cosas a la improvisación o al azar. No, no. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros y nos dice, para estos momentos, aquí tienen esta opción, aquí tienen esta tabla de salvación, por llamarle de alguna manera. Qué consuelo nos da saber que el Espíritu Santo sigue en nosotros la oración del Padre Nuestro que Jesús también hizo en Getsemaní en esa hora de la prueba. Que los gemidos que no se pueden describir, con que el Espíritu intercede por nosotros, en esos momentos llegan al Padre mezclados con los ruegos y súplicas que Jesús, con poderoso clamor y lágrimas, ha elevado al sobrevenirle esa hora trágica de su muerte, que ha sido muerte salvadora para nosotros. Pues bien, queridos hermanos, hermanas, en este recorrido en el Getsemaní, miren todos los elementos que van apareciendo. Sufrimientos, angustias, luchas interiores, pero elementos negativos quizás, probatorios, muchas veces que uno los ve desde lejos y uno cree que esto no tendrá solución, pero Jesús nos da el lugar privilegiado donde podemos nosotros, cada uno, hacer frente a eso. Qué consuelo, queridos hermanos y hermanas, en el momento de la prueba, Jesús nos regala una tabla de salvación. Nos regala el medio para hacer frente a esas dificultades, la oración. Jesús nos enseña a orar, nos enseñó el Padre Nuestro, como lo decíamos, esa oración en la que se ven reflejadas todos los estados de ánimo y que Jesús hace también vida en el momento de Getsemaní. Pues debe darnos consuelo, debe darnos motivación, debe ayudarnos a caminar toda esta gracia que el Señor derrama hacia nosotros aún en el momento de la prueba. Jesús es plenamente maestro, porque a ti y a mí, que somos sus seguidores, que estamos a su lado en ese caminar diario de fe, Jesús nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, lo que debemos hacer frente a las dificultades, frente a los problemas, a las preocupaciones, a las luchas. Debemos siempre orar, tener esa intimidad de vida
con el Señor, que es nuestro Padre. ¿Y qué padre no escuchará a sus hijos? Pues, querido hermano, querida hermana, querido joven, padre de familia, Jesús nos enseña a orar. Pero esta agonía de Getsemaní no se quedó en un pasado lejanísimo hace 2000 años. No, esa agonía se hace presente, se hace vida hoy en los hombres y mujeres de nuestro tiempo que se ven crucificados, en cada uno de los miembros de nuestras familias que están pasando por momentos de dificultad, por tu propia vida que quizás se ve angustiada, preocupada por algún tipo de dificultad, algún problema, alguna situación difícil. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Ahora, Jesús te dice hoy, ¿tienes un problema? Pues habla con tu Padre Dios, con ese que Él llama Abba, Padre querido, papá. Jesús nos invita a la oración, a que no nos cerremos a pensar que estamos solos, yo estoy abandonado de todos. No, no, tienes un Padre que te ama y que te escucha, y que esa situación que no es fácil para ti, Él la transforma en un impulso de renovación, de cambio, de transformación. Se convierte pues esa prueba, esa dificultad en un trampolín que te hace ascender hacia una nueva realidad de vida, hacia un cambio pleno, no solo exterior, sino sobre todo interior, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu forma de vivir tu fe, tus convicciones, en tu forma de ser humano. Esa agonía de Jesús se hace presente hoy. San León Magno, Papa, nos decía que la pasión se prolonga hasta el fin de los tiempos. Y el filósofo Pascual acentúa esa observación del Papa León Magno cuando dice: Cristo estará en agonía hasta el final del mundo. Durante este tiempo no hay que dormir, todo lo contrario de lo que hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice: yo cuando estaba allí en esa agonía, en esa ansiedad, en esa oración insistente, pensaba en ti. Cuando derramé mi sangre en la cruz, pensaba en ti. Cuando los clavos atravesaron mis manos y mis pies y esa lanza se incrustó en mi costado, pensaba en ti. Ahora bien, Jesús nos pregunta: ¿quieres costarme siempre sangre de mi humanidad sin que tú derrames una lágrima? Yo soy más amigo tuyo que tal o cual amigo, porque yo he hecho por ti más que ellos, y ellos no sufrirán jamás lo que yo he sufrido por ti. ¿Qué maestro tenemos? ¿Qué amigo tenemos? El lugar privilegiado donde podemos encontrar a este Jesús hasta el final del mundo es en la Eucaristía. Lugar privilegiado, renovación, actualización perenne del Calvario. Jesús la instituye inmediatamente antes de ir al huerto de los olivos, para que sus discípulos pudieran en toda época hacerse contemporáneos de su pasión. Es decir, en cada Eucaristía Jesús sigue haciéndonos compañeros suyos en su Getsemaní. ¿Qué enseñanza nos da este Jesús Maestro? 3 cosas: contemplar, orar y actuar. Cuando vas a la Eucaristía y te encuentras allí delante de Jesús presente en el vino y el pan, contempla. Contempla en Él, crucificado, a todas las realidades de opresión, de injusticia, de violencia, de maldad, de pecado, de corrupción que se ven en nuestra sociedad. A ese hombre, a esa mujer que son oprimidos. Contempla. Segundo, ora. Pon delante del Señor todas esas situaciones que te agobian, que te preocupan en tu seno, en el seno de tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad religiosa, en tu vida misma. Ponla delante del Señor como lo hace Jesús en Getsemaní. Y finalmente actúa. Jesús no se quedó viendo los toros desde la barrera. Jesús da un paso más allá y no se queda solo en la oración. Él quería, por eso le pide al Padre, que pase de mí
esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego el Padre lo invita, lo empuja, lo lleva a darse para la salvación de todos. Pues eso es lo mismo que hace el Señor con nosotros. En la oración nos impulsa, nos lleva, nos invita a encontrarnos con Él. Que el Señor, que es fuente de gracia y de fuerza para continuar adelante, nos dé la fuerza. Qué consuelo, queridos hermanos y hermanas, en el momento de la prueba Jesús nos regala una tabla de salvación. Nos regala el medio para hacer frente a esas dificultades, la oración.